Ahora sí vamos a dar oficialmente inicio a lo que es el conversatorio como tal, con los ponentes invitados. Igual si alguien quiere, como ya comentaron mis compañeros, en cualquier momento... ¿Se oye? No. Es que mi voz es bajita. Ya, pero bueno. Mi voz es muy bajita, yo sé. Y también tendría que poner el micro si no funciona. Les decía que, bueno, ahora sí oficialmente vamos a dar inicio a lo que es el conversatorio como tal. Como ya comentaron, yo creo que en cualquier momento si alguien gusta decir algo, en cualquier momento puede intervenir. Voy a ceder la palabra entonces a los compañeros Carolina y Cristian para el tema del sionismo en México. Gracias. Bueno, pues como ya está también esta idea de hacerlo más bien como colectivo y que ustedes también pues abonen con las cuestiones que quieran compartir, no solo en preguntas y respuestas, sino también en experiencias. Las compañeras también más adelante van a hablar sobre estas líneas de acción para motivarnos también a ello. A mí me gustaría iniciar, teníamos un esquema planeado, bueno, lo tenemos todavía, pero a mí me gustaría iniciar también pues a raíz de este performance, recordando que desde el cese al fuego, 300 niños han sido asesinados por el ente sionista, ¿no? En estos 300 días, obviamente, además de los decenas de miles desde este inicio, desde octubre de 2023, esto continúa todos los días. Y me parece, a pesar de que, bueno, al final, como lo tenemos planeado, vamos a hablar sobre los medios de comunicación y cómo hoy operan como haciendo apología al genocidio contra el pueblo palestino. Sí me parece también relevante mencionarlo ahora, precisamente, pues sobre esta columna, ¿no?, de Ezra Shabot en Nexos, donde llama a las niñas y a los niños palestinos mártires en potencia. Y dimos seguimiento también. Lo más infame también fue cómo salieron estos llamados intelectuales orgánicos a dar pues su respaldo, ¿no? Y me parece que esto debe ser repudiado por completo, que estos medios que se asumen pues de intelectuales y que siguen publicando sin el menor reparo, que sí se note también nuestro repudio, porque es una apología al pueblo palestino. Este sujeto de Ezra Shabot también el año pasado en un canal que se llama Enlace Judío hace incluso mención sobre que se limite la entrada de alimentos y de medicamentos al pueblo palestino, que también, por cierto, ¿no?, este documental de la Gran Palestina es muy muy cruel, pero les invito también, si es que no han tenido oportunidad de verlo, pues a mirarlo, ¿no?, a no dejar de verlo, porque pues ahí manifiesta, ¿no?, la inanición de estas niñas y niños que quedan literalmente en los huesos por este acto genocida de no permitir la entrada de medicamentos y alimentos a la Franja de Gaza. Y está pasando hace unos días que está esta publicación, y hace un año esta persona también dijo que pues era como gasolina para jamás la entrada de alimentos, pues haciendo claramente también una defensa ante ello. La idea que tenemos para este conversatorio es, como la pensamos, es para hacerlo, digamos, de la manera también más clara, ¿no?, para todas y todos entender estos conceptos. Entonces pensamos que es primordial también tener como esta amplitud y también pues profundidad de los conceptos básicos. Entonces pues vamos a entrarle a este tema sobre el sionismo, los judíos, palestinos, y acá pues experto en esto también teórico, pues mi compañero Cristian. Uno. Uno. ¿Me escuchan? Sí. ¿Seguros? Sí. Eso. Bueno, es de pronto igual la crudeza de lo que acabamos de ver y escuchar, pero también una crudeza muy real y muy humana. Se va a contrastar con todo lo que voy a decir por la frialdad de... La frialdad de cómo me expreso y la frialdad de los datos. A veces también los datos son muy fríos, no necesariamente frívolos, obviamente son necesarios también. A diferencia de otros espacios, ya que estamos en confianza, espero, no me voy a callar absolutamente nada, voy a decir las cosas tal cual son, y bueno, seguramente incomodaré a alguien, y lo siento mucho, pero es necesario hacerlo. Siempre. Bueno,
ahorita veníamos para acá, Carolina y yo nos metimos a Palacio de Gobierno y hay un salón que los invito, bueno, supongo que la mayoría de ustedes son población de Mérida, pero está el salón de la historia, digamos, de Mérida, ¿no? Como tal. Y bueno, podemos ver episodios como la tortura, el martirio de Jacinto Canec, podemos ver a invasores como los Montejo, que bueno, a mí me sorprende todavía que esa aventura se llame Paseo Montejo. Sí. Yo le hubiera enviado hace 40 años Paseo Jacinto Canec. Y igual el Colono, Carrillo Puerto, no sé. Creo que si buscamos en la historia de bronce, en la de bronce nada más podemos encontrar distintos personajes y formas de resistir que podrían justamente engalanar la toponimia local. Fray Calderón. Sí, o sea, y ustedes podrían sugerirlo y yo creo que sería importante, ¿no? Hacer un tejo. Es como si de pronto, bueno, no de pronto. Es como si, por ejemplo, en Querétaro le pusieran un Boulevard David Ben Gurión, porque sí existe. En Pachuca también, el Parque David Ben Gurión también. David Grun, porque ese era su buen nombre, porque de semita no tenía una pista. Entonces, al igual que ocurre en el contexto yucateco y a nivel nacional también, y disculpen si lo pronuncio mal, Jo, es el nombre de Mérida, ¿no? Auténtico en el maya. Gracias por corregirme. La historia, en el nombre a veces llamamos la penitencia también, ¿no? Se llama la penitencia, al igual que la Mérida primigenia, la Mérida de la península ibérica, Emérita Augusta. No se sabe no se sabe el nombre del asentamiento íbero que existía antes, pero también fueron aplastados por orden de Octavio, bueno, más tarde Augusto, y generalmente en lo más sutil ahí se esconde lo más perverso y lo más terrible, al igual que Jaffa. ¿Saben dónde está Jaffa? Jaffa es la aldea palestina que está bajo los cimientos de esa abominación llamada Tel Aviv, que además Tel Aviv, el mismo nombre ya existía, era un monte, Tel quiere decir monte, desde época paleolítica, neolítica, es uno de los grandes tels o montes donde se han encontrado restos funerarios de hace por lo menos 15.000 años. En torno a ello voy a dividir esta charla como conceptualmente para entender ciertos aspectos. Posteriormente nos iremos adentrando en la historia como tal del sionismo y por ende también de la resistencia palestina para finalmente aterrizarla en la época moderna y contemporánea, que es cuando se gesta el proyecto colonial sionista y genocidio israelí a partir de 1948, que sus bases se sientan obviamente desde el siglo XIX, incluso desde antes. Ciertas premisas fundamentales creo que son ideales para entender cómo va a mover esta charla. No existe pueblo judío. El pueblo judío no existe. Existe una religión que es profesada por actualmente alrededor entre 15 y 16 millones de personas en todo el mundo, personas procedentes de distintos contextos étnico-lingüísticos. Algunos proceden del norte de África, en su mayoría son amazigh, conversos al judaísmo en los últimos 900.000 años. Otros proceden de la península ibérica, o procedían de la península ibérica, conocidos como sefardíes, sefarad. Otros del contexto germánico, del Rin, los ashkenazí. Otros judíos procedentes del Cáucaso, pueblos caucásicos conversos también a aquella religión hace unos 1500 años, en la antigüedad tardía. Otros de Persia. Mucha gente no lo sabe, pero aún existen judíos semíticos, pero ellos no son judíos que procedan justamente del contexto de Judea o del reino del sur, del reino de Judá, de hace 2600, 2500 años. No, esa población conversa. Por ejemplo, los yemeníes ciertos grupos yemeníes se convierten en el judaísmo hace aproximadamente 1600 años. Hay fecha de conversión de distintas tribus de Yemen, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo fundamental. No hay un pueblo judío, hay una religión judía, como tampoco hay un pueblo musulmán. Por más que se le romantice a la umma, a la comunidad, son distintas nacionalidades. O sea, es muy distinto un indonesio de las lenguas austronesias de un senegalés, de las lenguas Níger, Congo y demás. Todos ellos que tienen en común profesan la religión, es el Islam. Aquí en México es
muy distinto un mexicano que cree en el catolicismo de corte guadalupano no lo sé, a un francés que va de rodillas al templo de Lourdes, y así sucesivamente. El concepto de Estado Nacional es un concepto reciente, para la larga duración surge en el siglo XVII, y otrora se conocía al pueblo judío simplemente porque profesaban una religión, pero de acuerdo a los tiempos en que vivimos, para formar parte de un pueblo como tal tienes que pertenecer a un Estado Nacional, tener ciertos orígenes étnico-lingüísticos, y como tal el judaísmo no cumple con eso. Hay una diversidad genética y cultural inigualable, y ellos lo sabían. Cuando invaden Palestina tienen que crear una identidad común entre todos ellos, muy a regañadientes de los Ashkenazi, porque los Ashkenazi no soportaban tener que vivir con un judío magrebí o con un judío persa. Ahora hay hasta judíos de Kaifeng, chinos, pero bueno. ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas el sionismo secular judío surge en el contexto europeo desde finales del siglo XIX, del mismo lugar, de la misma cloaca que surge el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán, el franquismo, y bueno, todos los movimientos, todos los sismos vinculados al supremacismo europeo de corte colonial. O sea, cuando surge el sionismo secular, a partir del primer congreso sionista, cuando se empieza a difundir por todo el mundo, claramente tenían tres metas. Una, tener un territorio, lo que requiere cualquier Estado nacional. Aunque el pueblo palestino no lo tiene, pero es un Estado nacional. Un Estado nacional a veces móvil. Además, un pueblo es la gran dificultad. No somos un pueblo, somos un movimiento religioso con múltiples adherentes distintos. Unos hablan árabe, otros hablan polaco, otros hablan yiddish, otros hablan, judío sefardí, marrano, así era el nombre, ¿no? Es que, sí, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué podemos hacer para aglomerarlos, unificarlos, homogeneizarlos? Vamos a reinventar una religión, una lengua que no se hablaba aproximadamente hace 2500 años, el cananeo. Otro mito, el hebreo, por ejemplo, ¿no? El hebreo nunca existió, nunca se llamó hebreo como tal. Lo que hablaban los primeros judíos, que además eran cananeos, primero monolatristas y luego monoteístas, era cananeo. O sea, el reino de Judá y el reino de Samaria eran estados cananeos, al igual que Tiro, al igual que Sidón, al igual que los idumeos, los moabitas, todos son reinos cananeos. Luego viene la arameización y les cambian, pero a fin de cuentas, ¿qué hacen? Reinventan desde el contexto eslavo, además, asignan una lengua al nuevo pueblo, van a dejar atrás, incluso renunciar a sus tradiciones y su identidad. Ya no vamos a hablar yiddish, que es una lengua germánica, no vamos a hablar turco, ni árabe, ni persa, cabardino, porque incluso había judíos del Cáucaso, etc. No, vamos a hablar esta lengua que vamos a reinventar. Hebreo con acento polaco. Ahí está, ¿no? El problema es el territorio. Y en el primer congreso sionista, Theodor Herzl, además de otros patrocinadores, no patrocinadores, los primeros padres primigenios del sionismo secular, fijan diversas metas. Obviamente la primigenia era Palestina, por el rol histórico que tiene Palestina en la creación del judaísmo como religión, aunque realmente la cuna del judaísmo no es Palestina, la cuna del judaísmo es Irak, Mesopotamia, porque surge en Babilonia, para lo que la postre ha conocido como judaísmo. Entonces hay distintos lugares, ¿no? Algunos dicen el Esequibo, que es venezolano, por cierto, no guyanés, y por ende tampoco británico. El Esequibo venezolano, otros dicen tal vez podríamos ir muy al sur del continente americano, del lado chileno o del lado argentino, que bueno, se está materializando lamentablemente ahorita, ¿no? Si no, pregúntenle al homúnculo Javier Milei o al nazi Antonio Castro, porque es un nazi. Algunos dicen Madagascar, otros más realistas, los que habitan en el imperio zarista ruso, más tarde Unión Soviética, dicen pues aquí mismo Lenin les ofrece tierras en la frontera con China, el oblast o provincia autónoma judía, donde pues, nunca hubo una migración judía. Aproximadamente se calcula que actualmente judíos en el oblast autónomo judío, creo que es el 0.2%, o sea, 27 personas. Porque también, o sea, en verano hay nubes de mosquitos y en invierno la temperatura baja menos 30, entonces bueno, no era muy atractivo. Pero hay otra corriente del siglo XIX, que es la asimilacionista, que era la que estaba triunfando.
Sí, somos judíos, eran naturalistas además, ¿no? Somos judíos, pero desde que surgen las revoluciones burguesas, primero la inglesa y más tarde la francesa a finales del 18, los judíos son incorporados a la vida pública y a la vida social y a la vida, vaya, en general, como cualquier otro ciudadano. Tú puedes ser judío, tú puedes ser protestante, tú católico, tú adorar a cualquier deidad que quieras, pero eres ciudadano. Es lo fundamental del Estado Nacional burgués moderno y liberal, ¿no? Ser un ciudadano y cumplir con sus obligaciones. Vas a pagar impuestos, bla, 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 puedes formar parte del ejército, puedes ocupar cargos políticos, etc. Y esa es la tendencia general desde la Segunda República Francesa en adelante, desde el Imperio Napoleónico. Napoleón los incorpora realmente a la vida pública, y eso empieza a preocupar a los protosionistas. ¿Por qué? Porque si se incorporan a un Estado nacional, solamente el judaísmo solamente va a ser eso, una religión. Le van a rendir culto de alguna otra manera al Estado nacional al que pertenezca. Entonces el sionismo se empieza a acelerar. El sionismo, por cierto, no surge en el contexto judío. El sionismo surge en el contexto cristiano, protestante, de corte calvinista, más tarde presbiteriano en Inglaterra del siglo XVII, a mediados de aquel siglo, con Oliver Cromwell, con un régimen fundamentalista, porque eso logra en el suelo inglés en el siglo XVII, después de haber decapitado al rey. Establecen una dictadura de corte fundamentalista, y Cromwell se le ocurre la genial idea, para forjar lazos comerciales con Europa continental, vincularse con los judíos de Ámsterdam. ¿Por qué? Porque esos judíos de Ámsterdam tenían contacto con las dinastías. Esos judíos de Ámsterdam tenían contacto con judíos de más allá, del Imperio Otomano, pero también del Imperio del Imperio Safaví, y más lejos con judíos en la India, grandes comerciantes de textiles, por ejemplo, ¿no? Y lo que busca Cromwell es que los judíos expulsados de Inglaterra en el siglo XIV, los Plantagenet todavía, era que forjar lazos comerciales para engrandecer el mercado interno de suelo inglés y tener contacto ultramarino con los extremos de Asia. Y más tarde, de hecho, se va a concretar. En ese momento todavía no existe Imperio Británico, todavía no son de las dos coronas. Ahí nace el sionismo como tal. ¿Cuál es lo que públicamente que tenía que decir Cromwell? Le iba a decir esto a los plebeyos ingleses. ¿Los qué? Que eso nunca habían visto un judío en su vida, no sabían que era un judío. Pero de acuerdo a porque recuerden que el deporte principal en Europa es la judiofobia, no es el fútbol. Entonces en esa época les hablaban de los judíos y no entendían qué eran. Se imaginaban gente con cuernos y demás, ¿no? ¿Y cuál es la excusa de Cromwell? Si nosotros apoyamos a los judíos en primera que regresen a Inglaterra, los podemos convertir al cristianismo protestante, fundamentalista, los mismos que están poblando, por ejemplo, en el contexto de las colonias norteamericanas en esa época, en las Carolinas, en Maryland, en Virginia y demás. Esos mismos judíos los podemos convertir al cristianismo, llevarlos a Palestina, que establezcan un tercer templo, y con eso va a regresar el Mesías. Pues todo el pueblo inglés. Aparte, Inglaterra en el siglo XVI es un hervidero de loquitos. O sea, tenemos a los cuaqueros, a los diggers, a todos esos grupos que van a fundar Estados Unidos. O sea, de ahí entienden por qué están locos, ¿no? Bueno, el punto es que ahí nace el sionismo. 200 años después empieza a tener ciertos éxitos entre la población judía del centro y oriente de Europa, principalmente el suelo austriaco, en el Imperio zarista, el Imperio austrohúngaro, el Imperio zarista ruso, y en Prusia, más tarde el Imperio alemán. Pero también en Inglaterra, y justamente en Inglaterra es donde, porque cuando se da el primer congreso sionista con Herschel en Basilea, en Basel, en Suiza, pues ya tenían todo armado, ¿no? Vamos a elegir Palestina, vamos a movilizar a cientos de miles de judíos sionistas, etc. Pero hay un problema, ¿quién paga todo? No hay quien pague. Y de pronto llegan con algunas familias de las más poderosas de Europa, porque cuando Napoleón Bonaparte, ya desde antes en el contexto germánico, pero Napoleón Bonaparte libera o les quita las restricciones a los judíos, les permite, digamos, incorporarse a la vida pública, pero también, por ejemplo, tener apellido incluso, pero también algunos de estos judíos van a alcanzar incluso un título nobiliario. En Francia pues, los acaban rematando porque acaban con el viejo régimen, entonces tú puedes, soy conde ahora de Lorena si quiero, ¿no? Y hay familias judías europeas que otra eran prestamistas, que de pronto tienen un título nobiliario. ¿Por qué? Pues porque las monarquías de Europa les deben millones de libras o millones de pesetas o de francos y demás.
Ahí tenemos a los Rothschild, a los de Weiss, a los Montefiore, dependiendo del contexto. Y de pronto lo que hacen los primeros sionistas es ir peregrinando por todas las cortes europeas. Van con el zar Alejandro y más tarde Nicolás, los mandan al diablo, ¿no? Es la época de los grandes pogromos de judíos en suelo ruso. Van con el Papa, bueno, ni les cuento, ¿no? Aparte, era una época de extremo prejuicio por parte del papado en contra de los judíos. Van a Francia, más o menos ahí como que se interesa Napoleón III, el mismo que va a invadir México, pero van más adelante con el Imperio Británico. Y el Imperio Británico ya había alcanzado incluso puestos importantes personajes de ascendencia judía, como Benjamín de Israel, que va a acabar siendo primer ministro en St. James, y él tiene conexión además con la facción Rothschild que habita en el contexto inglés. Entonces el barón Lionel Walter Rothschild intercede por el proyecto sionista, él decide patrocinar la aventura, pero ya tienen el dinero, ahora falta el permiso político. ¿Quién se los va a dar? Pues obviamente el Imperio Británico. Y recuerden, estamos en el periodo preguerras, antes de la Primera Guerra Mundial, y el permiso viene justamente cuando se acerca el fin de la Primera, cuando es inminente que el Imperio Otomano colapse. Ahí se firma el Acuerdo Sykes-Picot, que Gran Bretaña, el Imperio Colonial francés, se divide en toda la zona levantina. Francia se va a quedar con Líbano, con Siria, el Imperio Británico con Mesopotamia, con Transjordania, parte del Hiyaz saudí y por supuesto Palestina. Y además está la Declaración Balfour, en que el máximo representante de la política exterior británica le confiere el poder al Lionel Walter Rothschild para que justamente patrocine la aventura sionista y comience la invasión de Palestina. Así es el surgimiento del sionismo como tal, porque él es importante al Imperio Británico, porque van a ser sus lugartenientes en el oeste de Asia. Los británicos tenían un ciclo que ya habían llegado a suelo del Golfo Pérsico, pero también al Mar Rojo. Adén, Yemen, y era una colonia. Al otro lado, en el Golfo Pérsico, en el estrecho de Hormuz, tan de moda actualmente. En ese momento, Gran Bretaña, en los años 40 del siglo XIX, empieza a comprar, digamos, la amistad de los Emiratos. Lo que a la postre van a ser los 7 Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, Dubái, Ras Al Shamra y demás, además de Qatar, Bahrein, Kuwait. Bueno, además Kuwait se lo inventan porque era parte de Irak, siempre lo ha sido. No es que apoye a Saddam Hussein, pero siempre lo ha sido. Pero bueno, los británicos, ya saben, se inventan las cosas, ¿no? Vamos a crear la frontera China-India, se agarran la línea McMahon, se agarran una pluma en un mapa, ahí está la frontera. Y ahorita, pues, primero empezaron a patadas chinos e indios, luego ya les subieron a balazos, y ahora ya hay tanques en el Himalaya chino e indio, ¿no? Esos son todos, casi todos los problemas que vivimos, probablemente hasta el divorcio de mis padres fue causado por el Imperio Británico. Y los herederos de ese imperio son sus vástagos gringos. ¿Sí? O sea, estamos hablando, lamentablemente, de los últimos 500 años, a partir del eurocentrismo colonial. Los imperios coloniales, primero España, luego Portugal, Países Bajos y finalmente Imperio Británico de Estados Unidos, realmente son los culpables de la tragedia que vivimos. En primer lugar, por la imposición de un sistema de explotación que es el capitalismo y por ende el imperialismo. Y de ahí, si no hubiera existido capitalismo, no tendríamos sionismo. Porque el sionismo es más allá de la romantización que le dan a hogar para el pueblo judío, que no existe, pero hogar para estos sujetos, es justamente que es un mecanismo que sirve para controlar masas, extracción de materias primas y demás. Entonces la idea de los británicos es esa, utilizar a los sionistas como lugartenientes de sus aventuras coloniales en el oeste de Asia, en el norte de África, ante los posibles intentos de emancipación de los pueblos araboparlantes de la península, del Levante y el norte de África. Eso es el sionismo como tal. Y viene acompañado además de otros proyectos, la colocación de los regímenes que no tienen ninguna legitimidad democrática, o sea, los al-Nahyan, los al-Maktoum, los al-Thani, los al-Sisi, los hachemíes en Jordania, etc., ¿no? Abominaciones como los wahabíes, la destrucción de la República Árabe Siria, y lo demás. Todo es funcional al proyecto sionista y todo es funcional al imperio. Muchos dicen, ahora el sionismo lleva la batuta. No es que lleva la batuta, lo que pasa es que a partir de los años 60, bueno, desde antes de los 50, se dan cuenta que es extremadamente sencillo controlar las masas idiotizadas de estadounidenses o de perversos y pérfidos estadounidenses. Que hay operaciones de control, de chantaje como la de Jeffrey Epstein. ¿No? ¿Qué le gusta a Trump sexualmente hablando? Bueno, no lo voy a contar aquí, ¿no? Pero vamos a grabarlo. Tienen el control.
Y así retrocediendo hasta el periodo de Kennedy. ¿Quién mató a Kennedy? Bueno, no nada más los sionistas, la mafia cubana estadounidense, la misma agencia central de inteligencia, los hermanos Dulles y por supuesto el sionismo. ¿Por qué? Pues porque se escandalizó de que la supremacía nuclear ya no iba a ser compartida entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Ahora también el sionista había robado uranio y tenía reactores nucleares franceses para enriquecerlo con que iban a desarrollar armas nucleares. Por eso matan a Kennedy, porque iba a poner una imposición en contra del sionismo, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las bases del sionismo. Entendámoslo como un proyecto colonial auspiciado por las grandes potencias. La punta de lanza es en Palestina, pero el auténtico sionismo se encuentra en Nueva York, se encuentra en Londres, se encuentra en Francia, o aquí en México en Polanquirri. Bueno, y ahora también en Playa del Carmen y Cozumel, donde hay una Chabad Lubavitch, centro de retiro espiritual para soldados traumatizados. ¿De acuerdo? De tanto matar niños se han traumatizado los hijos de puta. En fin, es el sionismo, las bases. Ahora bien, ¿quiénes son los palestinos? Sintetizando, los palestinos son la síntesis cultural, lingüística y genética de todos los pueblos que han habitado la región levantina desde hace 6.000 años, desde el periodo natufiense hasta la época. En los palestinos hay carga genética y cultural de moabitas, de edomitas, de Judá, de Israel. ¿Quiénes son los descendientes de los primeros judíos? Los palestinos. Ok, en torno a ello hay otros elementos, por supuesto, también tienen elementos helenísticos a partir de la llegada del imperio macedónico, más que nada con los diádocos, tienen elementos persas minoritarios, tienen elementos filisteos, que Filistea le da el nombre a la región sureña de Canaán. Los filisteos eran un pueblo indoeuropeo, filisteo, Palestina, ¿ok? Llegan más o menos en el tránsito del bronce al hierro, de la edad de bronce al hierro, más o menos en el 1200, 1100, y acaban fundando varias ciudades al sur de Canaán, Ashdod, Ascalón, etcétera, la Pentápolis filistea, ¿no? Y modifican la toponimia del sur de Canaán, de ahí toman su nombre el pueblo palestino. Pero los palestinos, eso es un mito difundido mucho por el sionismo, que aparte crea teorías conspiranoicas distintas, porque dicen, ok, los palestinos vienen todos de la península arábiga, pues no que eran descendientes de los filisteos, no tiene sentido su misma narrativa de demonización totalmente ahistórica. Pero bueno, entonces los palestinos son todos estos grupos. Pasan los siglos, esos filisteos se mezclan con la... Más bien, los filisteos son semitizados, devorados por la identidad semítica, por todos los reinos ya mencionados. Pero Filistea va a seguir siendo llamada por la tierra de los Palashtu o los Peleset, Palashtu para sirios y babilónicos, y Peleset para los pueblos, para los egipcios. También llama probablemente remanentes de los pueblos del mar, pero no voy a acabar si me voy por allá, ¿no? El punto es que los palestinos, lo repito, siempre han estado ahí. Bueno, no sabemos si desde el Paleolítico, pero por lo menos 5.000 años. Desde la historia registrada han estado ahí. Han sufrido o vivido más bien, procesos primero de arameización, helenización, romanización, cristianización y en los últimos tiempos islamización. Hay palestinos cristianos de todas las denominaciones, melquitas, maronitas, ortodoxos. También hay palestinos no semíticos, descendientes de refugiados de otros grupos que encontraron cabida en Palestina. Hay palestinos armenios, hay palestinos kurdos, hay palestinos circasianos, etc. Circasianos son del Cáucaso, kurdos son de la frontera Irak-Irán, etcétera, ¿no? Pero mayoritariamente es un pueblo de habla semítica, al igual que los libaneses, o sirios, o iraquíes, omaníes, yemeníes, saudíes, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿cuándo comienza la resistencia palestina? Inmediatamente cuando empieza el proceso de invasión. La resistencia palestina no comienza después de la Nakba o de la Naksa, la tragedia y la derrota. 67 la Naksa, 48 la Nakba. La resistencia palestina comienza realmente a comienzos del siglo XX. Primero contra el Imperio Otomano, luego contra el ocupante británico y finalmente contra el invasor sionista. O sea, la resistencia palestina no tiene 78 años, es mucho más longeva. Y eso también es un mito que hay que acabar con él. La región de Levante no siempre ha estado en guerra, no siempre ha estado en conflicto. Mayoritariamente, históricamente, siempre ha sido una región de paz. A finales del siglo XIX tú podías tener un vecino judío
Tú podías tener un vecino, no sé, melquita, greco-ortodoxo, tú podías ser musulmán suní, luego a 2 cuadras vivía un druso, el panadero druso, no sé. Tenían excelente relación, todos eran súbditos otomanos en ese momento, pero justamente viene la irrupción por parte del sionismo y por parte del imperialismo británico, que lo que busca es dividir y vencer también. Y le intentan por ahí en un primer lugar, lo mismo que han hecho en Siria, por ejemplo, ¿no? Balcanizar Siria lingüísticamente o étnicamente. No les funciona en Palestina, se pasa directamente a la invasión por parte del sionismo. Esos son en cuanto a los orígenes. América Latina. ¿Qué ocurre en América Latina? ¿Cuándo se inserta el sionismo? Dependiendo qué variante. El sionismo de corte judío, a ver, es contradictorio, pero sí lo tengo que decir para que más o menos entienda. Hay 3 formas del sionismo, yo las catalogo de esa manera. Por un lado está el sionismo secular, ahí tenemos a los miembros del Likud, que todos son ateos, pero bueno, actúan como si fueran muy creyentes. Ahí tenemos a Benjamín Mileikowski, David Grun, alias David Ben-Gurion, Golda Meir, alias Golda Meir, Isaac Shamir, bueno, todos son alias, por supuesto, ¿no? Porque todos tienen nombre eslavo-polaco. Nunca ha habido un primer ministro que no sea ashkenazi, por cierto, todos han sido ashkenazi. No ha habido ningún primer ministro sefardí, no ha habido un primer ministro mizrahi, que mizrahi además es un neologismo, ¿no? Antes no existía concepto de mizrahi. Judíos orientales, lo que pasa es que les enerva que les digan judíos árabes. Que por cierto, gran parte de los desarrollos que están construyendo ahorita aquí en Mérida afuera, esos edificios que aparecen de la nada, que deberían estar prohibidos porque además es un atentado estéticamente contra el patrimonio maya, por ejemplo, incluso también el ecosistema. La mayoría de esos edificios de aquí y otras ciudades son por parte de judíos de ascendencia mizrahi, que encontraron el cártel inmobiliario desde la Ciudad de México. Pero bueno, es otra historia. Entonces, nunca ha habido un primer ministro sionista que no sea ashkenazi, mucho menos judío falache etíope, obviamente. Entonces, ellos llegan a suelo mexicano y a suelo de América Latina a partir de los años 50. México es cómplice desde la fundación del ente sionista. México no votó en contra de la partición de Palestina en el 47. México se abstiene de votar y la abstención es neutralidad y a fin de cuentas no existe neutralidad en un proyecto de invasión. ¿Cómo se insertan el sionismo aquí? Hay 4 formas, digamos, 4 variantes. Ahorita yo creo que tú puedes andar en eso, Carlos. Lo voy a hacer breve porque también las compañeras van a participar. No es por hacer promoción de Retrovisor, pero bueno, obviamente en los programas que hemos hecho, pero sí, no, la cosa es que ahí pues obviamente hemos profundizado. Cristian ha sido su chamba, él ha hecho ese recorrido por todos los estados de la República. Nos falta uno último, que es Estado de México, Ciudad de México y Nuevo León. Entonces es muy preocupante, por eso también pues sí les recomendamos que lo vean. Digamos, no podemos detenernos ahorita también por la cuestión del tiempo en cada una de estas entidades. Sin embargo, hemos encontrado, digamos, como 4 ejes fundamentales, ¿no? El primero es sobre seguridad, militarización, todo esto que tiene que ver con el C4, el C5, lo que es obviamente muy peligroso porque tiene que ver con sistemas de vigilancia, ¿no? Cristian ha también mostrado a lo largo de ese tiempo contratos no solo a nivel federal, por ejemplo en el caso del Mecorot, que sabemos también con Conagua, ¿no? Que hace en 2013 este pacto pues con el gobierno federal, sino también a nivel estatal, cómo está involucrado e incluso a nivel municipal, y en estas cuestiones de seguridad, vigilancia. Ahora también en la parte hídrica, esto que está ocurriendo también ahorita y que está levantando muchísimas manifestaciones en Chihuahua, a través de estos mecanismos de extracción en territorio palestino, pues son mecanismos que implementan acá y lo venden como altas tecnologías, ¿no? También en la cuestión agroindustrial es un aspecto que va, digamos, unido a esto. También en la parte de educación y cultura, esto, de acuerdo también con lo que investigó Cristian, tiene que ver, por ejemplo, sobre todo en zonas como Chiapas, donde esta utilización incluso como de ciertos mecanismos que de pronto parecen ser asistencialistas y que le enseñan a los niños y a las niñas como cursos y cosas así, tienen que ver como con esta parte que también pues consideramos, y en esta parte universidades. Sí, no, y de hecho, un ejemplo muy claro, mañana vamos a dar una charla en Cozumel, o
sea, de aquí se tienen que ir a sus casas a hacer maleta e irse. El día siguiente, es el día siguiente, ¿no? ¿Cuándo van a regalar las mochilas? Domingo. Bueno, el domingo los sionistas en Cozumel, en la isla, van a regalar mochilas a los niños. Obviamente les dan un curso, o sea, les dan su teoría de la historia desde el sionismo. Y ese es el gancho, te voy a regalar mochilas de Dora la colonizadora, por ejemplo. O sea, a lo que voy es eso, o sea, van directamente a las mentes y los corazones de la gente que no está informada. Ese problema, ahí falta uno. Y bueno, y también en esta educación es importante porque sabemos también que hay académicos que han pugnado, por ejemplo, con que rompa la Universidad Nacional Autónoma de México relación con Israel. Esto no ha sucedido. Sabemos también que este lazo con las universidades no es solo, digamos, una cuestión simbólica, ¿no? La Universidad de Tel Aviv es especialmente también pues avanzada, digamos, en estos mecanismos de extracción, obviamente que está relacionado con toda la tecnología que utiliza el ente sionista en este genocidio. Y también en universidades estatales, ¿no? De Chiapas, de Oaxaca, de Chihuahua. Vamos a, de todos modos, si tenemos tiempo, tal vez, bueno, queremos hacer un especial como de resumen donde condensemos toda esa información porque es muchísima. O sea, y además, obviamente, no sorprende que en la Ibero o en la Náhuac hagan esto, pero son universidades públicas, donde justamente va la mayoría del pueblo y donde pueden acercarse más a la gran masa que podría legitimar las autoridades sionistas. O sea, digo, si alguien le sorprende que la Náhuac, fundada por Maciar Maciel, se relacione con el sionismo, pues bueno, no conozco, en fin. Y también, y esto, bueno, para hacerlo intentando más sintético, sobre la parte religiosa, ¿no? Y que se ha aprovechado también en estas regiones con esto del cristianismo evangélico, estas iglesias, también en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Y en otras zonas, vimos, no me acuerdo ahora dónde, de estas iglesias, la última que no recuerdo exactamente qué entidad. La iglesia no. A ver, pentecostales, bautistas, anabaptistas, generalmente son esas. Luego las escisiones de aquellas. Pero hay un especialmente que se llama la Iglesia del Señor. Bueno, es que esto, ¿no? A ver, bueno, vamos a rápido solo. ¿Pero alguien quiere decir algo? Ajá, bueno, ¿qué crees? No, aprovechando que van a ir a Cozumel, yo hace poco fui, literal, hay una iglesia que dice iglesia sionista y tiene la estrella de... Bueno, por lo menos son honestos, ¿no? Así, literal, para que sean más honestos. Yo vivo en una población en Yucatán, en Sotuta, a hora y media de acá. Y pues como Sotuta, como muchas poblaciones dentro del estado, hay una cantidad de iglesias pentecostales, entre otros, evangelistas de diversa índole, pues que están ahí metidas. Por supuesto está las iglesias católicas en el centro de la Plaza Mayor, pero pues al interior de las comunidades, más modestas, por así decirlo, las construcciones, pero pues ahí están, y están tomando mucha fuerza. Claro, y aquí, porque tal vez no tenemos el tiempo de alargarnos en otro que tenemos planeado, pero también me gustaría hacer mención de estos nuevos partidos políticos, también precisamente por esta conexión con los evangélicos. Hay un partido político que se llama Paz, y el que dirige esto es Hugo Eric Flores, que tiene un historial muy sucio, ¿no? Relacionado con diversas acciones, relacionado y acusado también por algunos asesinatos y también por esta relación. Y bueno, hay que decirlo que pues viene de las filas, porque están todos los partidos políticos, en algún momento el PRI, pero recientemente también de Morena, y ahora pues se ha sumado más bien ha creado este otro partido que se llama Paz, y desde pues el Congreso también no ha pedido que se amplíe incluso los tiempos de difusión para los grupos religiosos. Ha hablado abiertamente desde el Congreso haciendo apología también al sionismo. Entonces pues pensemos ahí también tener mucho ojo, y en el caso de Somos México hay muchos personajes muy ruines, pero también entre sus filas pues hay diversos sionistas y que abiertamente se manifiestan así. Un caso muy particular es de Adina Chelminsky, quien, pues lo sabemos, ¿no? Ha sido también expulsada de la Feria del Libro de Guadalajara, de otros lugares, porque abiertamente, o sea, sin ningún rubor,
no solo pues es negacionista, sino también hace apología al genocidio, y estos personajes están encumbrando estos nuevos partidos políticos. No es que no estén estos guiños en Morena, en el PAN, por ejemplo, que vimos, sobre todo en los gobiernos estatales, en Querétaro, en Aguascalientes, pues están también estos vínculos muy evidentes. En Guanajuato, me parece que en este momento, cuando en 2022, que Israel fue invitado de honor, o se hizo una semana, más bien, se hizo una semana previa de Cervantino, tiene que ver también con estos nexos. Sionistas cristeros, esa mutación. Entonces, bueno, ese cuarto punto, digamos, es el solo relativo a lo que estás diciendo, de que se alinean los gobiernos pues a esta lógica de entregarse, ¿no?, a este tipo de pues ideologías de extrema derecha y coloniales, aquí, y sionistas, bueno, principalmente. No sé si ustedes saben, bueno, es algo que yo creo que es de dominio, debería ser de dominio público, pero esta semana, pues específicamente hoy se pretendió en el Cabildo de Mérida, por parte de una iniciativa del gobierno del PAN de Cecilia Patrón, para entregar un espacio público, o sea, un espacio de dominio público que estaba con un destino específico, que era para un parque, un área verde. Entonces, en Ciudad Cauquel, que era pues para una de estas iglesias que tienen pues este tipo de ideologías, ¿no? Entonces también pues un poco la labor que hicimos fue preguntar realmente si los vecinos de esa zona querían que subiera esa iglesia, y todos dijeron que no, que ellos preferían tener un parque que tener una iglesia, porque la gente que iba a ir a esa iglesia no era ni siquiera de esa zona. O sea, está como también incluso la lógica de colonización se da en lo micro, ¿no?, en entregar estos espacios públicos a estos entes privados, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un poco también esa labor que detectamos que está vigente al día de hoy en Ciudad Cauquel, y no solamente en Ciudad Cauquel, sino en más espacios de Mérida, promovidos por las propias autoridades municipales. Perdón, una pregunta, ¿en qué parte de Ciudad Cauquel? Almendros 2. Sí. ¿Vives ahí? Es en la zona de Almendros 2, y lo que sí se votó hoy en el Cabildo de Mérida fue la donación en Chablecal de un terreno con las mismas características, que tenía un uso público para la iglesia, porque alegan desde el ayuntamiento que por usos y costumbres llevan tantos años haciendo eso que merecen los de la iglesia evangélica ya tener su propio espacio, ¿no? Entonces es algo que el Cabildo de Mérida ha estado haciendo, está entregando espacios públicos a una actividad privada como lo es la actividad religiosa de corte evangélico. Y lo que descubrimos es que en los documentos de la donación hay una protocolización ante el notario que justamente las cláusulas que establece el destino de esa área, o sea, los retiraron tal cual, quitaron de ese documento esa hoja, porque tampoco está foliada. Entonces también con argucias legales es que están haciendo esto, y yo creo que eso es algo que debería de saberse. Mucho ojito con el ayuntamiento, compañeros. En torno a ello también quiero decir ahorita el compañero de una clave, o sea, van de lo micro a lo macro. O sea, sí, por supuesto hay una injerencia desde lo federal, pero también a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel regional, a nivel... Lo que está ocurriendo en este momento, a ver, con esto voy a cerrar todo y ya les voy a entregar el micrófono a los compañeros. El sionismo se inserta en América Latina a partir de los años 50, sin mencionar que ya tenían experiencia de tipo similar en el oeste de Asia a través de ataques de bandera falsa, cómo provocaron la salida de judíos iraquíes o de judíos egipcios o sirios de sus contextos históricos, además de siglos viviendo ahí, ataques terroristas, obviamente disfrazándose de atacantes araboparlantes, árabes, musulmanes. Es un ataque de bandera falsa. Te recomiendo un libro que es de Avi Schlein, que trata de esto, la Operación Susana, la Operación Labón y demás, ¿no? Culpando además justamente a estos gobiernos, provocar el pánico entre los judíos iraquíes, sirios, yemeníes, y que llegaran en masa para poblar y tratar de reemplazar totalmente étnicamente y lingüísticamente al pueblo palestino. América Latina llega en los 50 e inmediatamente se empiezan a conectar con los gobiernos paralelamente que van expandiéndose con el Plan Cóndor ejercido por Washington, el segundo pueblo elegido, por cierto, de acuerdo a la lógica estadounidense. Y así tenemos a Ríos Montt, que por cierto, Ríos Montt era un pastor evangélico, además de genocida y militar. En las manos de Ríos Montt hay sangre de 250,000 mayas asesinados. En los movimientos contra Nicaragua y El Salvador, el narcoparamilitarismo en Colombia en los años 80, entrenando al cártel de Cali, al narcoparamilitarismo hasta los años de
de Álvaro Uribe, y no dudo en que va a ocurrir lo mismo con esta cosa llamada Abelardo del Espriella, en Argentina con el triunvirato de Videla, Macera y demás, y ahora también, por supuesto, con esta otra cosa, esta entidad llamada Javier Milei, que Javier Milei llega al poder, es un producto de guerra cognitiva puramente, en redes sociales y plataformas de video, amparado también por la mayor comunidad sionista de América Latina, que es la comunidad judía argentina de corte sionista, y también con Pinochet y con Casta ahorita. Así es el sionismo sin ningún tapujo se vincula al nazismo. Lo hicieron con el acuerdo Jábara, con los nazis patrocinando a la Alemania nazi, 60.000 sionistas que llegaron con la suástica en barcos a Palestina ocupada. Más tarde con el gobierno además de Pinochet o de Alfredo Stroessner, en el contexto paraguayo, donde iban a comprar palestinos por $10 la cabeza. Así lo ofreció el ente sionista, con Hugo Banzer en Bolivia, y bueno, o sea, prácticamente en todo contexto. Y en México, a partir ya muy notoriamente con la Guerra Sucia, en los años 70, cuando Echeverría osa, por error de comunicación entre la Cancillería y el Poder Ejecutivo, deciden votar en Naciones Unidas, la delegación mexicana, la Asamblea General, que el sionismo es una forma de fascismo, racismo, supremacismo. A los 20 minutos, el lobby sionista, vinculado además con el lobby cubano, votan que México se le haga un embargo turístico. Y casi Echeverría fue de rodillas a pedir perdón y levanta el bloqueo, ¿no? Y a la par de la Guerra Sucia. O sea, las primeras aeronaves, drones, muy rústicos todavía, no tripuladas, llegan a México a los años 80 todavía. Y la frontera sur con Belice y Guatemala está militarizada con tecnología sionista, y la sureña estadounidense, territorio mexicano ocupado desde 1848, también está militarizada por el sionismo. Pero no nada más a nivel, lo repito, no nada más a nivel de Estado nacional, también inserción a través de los municipios, de los estados y demás. Y lamentablemente no solamente a través de los gobiernos, sino también en grupos de presión, lobbies del corte evangélico, y también sectores de la Iglesia Católica, eso es indudable. Digo, es minoritario, pero también existen en la Iglesia Ortodoxa. Entonces, porque también la gran estrategia para paliar la teología de la liberación que iba en avance en los 50s, 60s, 70s en América Latina, desde Brasil, etcétera. Bueno, olvidé decir Bolsonaro, ¿no? ¿Cómo llega Bolsonaro? Con el voto evangélico sionista. Y ahí va su hijito Flavio Bolsonaro, por cierto. Entonces, estamos hablando de operaciones de una cantidad de capital inimaginable. Y lamentablemente en este segundo plan Cóndor, no solamente Estados Unidos, vienen acompañados por supuesto del sionismo, experto en guerra psicológica y de terror y guerra cognitiva. A pesar de que la Hasbara, el discurso de la apología, se ha derrumbado, continúan apostándole a la desinformación, lamentablemente de la gente que ignora lo que es el sionismo, a través de, por ejemplo, las iglesias evangélicas. Decir evangélico es mucho, no son todas obviamente, pero son muchos. Bueno, yo ya para pasarle el micrófono a las compañeras, lo que sí también creo que es importante es que en este recorrido que se hace incluso por municipios es también alentador saber que en cada uno de estos lugares también hay resistencia, ¿no? Y que en todas las entidades donde hay también presencia de sionismo, también hay resistencia y también se registran estas marchas. Ya no nos va a dar tiempo seguramente, pero también estar pues muy al pendiente de esto que está ocurriendo en Colombia, en Venezuela. Sabemos que pues a través de esta tragedia que acaba de ocurrir el pasado lunes en Colombia, pues del Espriella rechaza la ayuda internacional, salvo de Estados Unidos, del ente sionista, de Ecuador y de El Salvador, ¿no? Ya se anticipaba, por supuesto, por este perfil, sin embargo, pues vemos con preocupación también esto que está ocurriendo en Venezuela, pues después de 17 años de estas relaciones consulares. Entonces, pues bueno, ya pasó ya el... No sé. Y Bukele de ascendencia palestina, traicionando a su familia y a su patria. Y Narri Asfura, presidente de Honduras, de ascendencia palestina, traicionando a su patria, también a su familia. No, al contrario. No, y además todavía queda tiempo para seguir platicando, nada más para hablar de todos los temas como queríamos hacerlo al principio. Bueno, comenzamos con lo que es el dolor, el horror del genocidio, que es parte también lo que nos une, no solo en la empatía, sino también, como ya había comentado, en la digna rabia, lo cual es muy importante. Pero muchas veces cuando nos quedamos en lo que es el dolor, nos sentimos impotentes y nos paralizamos. Entonces, la idea era, bueno, lo más importante, considero yo, es
tener la información, ¿no? La información es lo que nos permite defendernos, ¿no? Y aquí está, pues para eso están nuestros compañeros Cristian, Carolina, que tienen más información, no sé cómo logran detener todo eso. Y bueno, la idea de lo que nosotros íbamos a comentar es qué podemos hacer, ¿no? O sea, que no nos quedemos solo, que la situación está de la chingada, perdón, pero qué podemos hacer al respecto, ¿no? Y hay muchas cosas que sí podemos hacer. El monstruo se ve invencible, no porque lo sé, sino porque así se pinta, así se quiere pintar y así se planta entre nosotros. Yo no me considero experta en absolutamente ningún tema, pero en todos lados donde he entrado a ver, bueno, y aquí, ¿qué se puede hacer? La verdad es que nadie tiene la respuesta absoluta, pero todos coinciden en algo, y es que tenemos que organizarnos de todas las formas, en todos los frentes, y hacer resistencia. Y bueno, en ese sentido voy a pasar el micrófono primero a mi compañera Jimena, que nos va a hablar de una iniciativa importante. Gracias Mari por la introducción. Y bueno, retomando, de repente nos dicen todas estas realidades atroces, horrorosas, dolorosas, y que además ni siquiera podemos imaginarlo. Si de por sí ya nos duele, cómo es que le duele a las personas que lo viven en carne propia. Y muchas veces nos podemos sentir muy impotentes y una gran frustración. Hay personas que pueden hacer unas cosas y otras personas que pueden hacer otras, y no por eso quiere decir que una sea más valiosa o menos valiosa que otra, sino aquí el punto importante es recordar que todas las personas podemos hacer algo y que no deberíamos de quedarnos solamente en ese lugar de congelamiento, que de por sí es parte de la estrategia también que ellos manejan, de la estrategia propagandística, en la que todo el tiempo nos están bombardeando con todas estas noticias, que al final nos quedamos como cuando sucedió lo de los archivos Epstein, ¿no? Todos estábamos en nuestro celular viendo así como, ¿cómo es posible que el mundo entero sabe que suceden estas cosas y aún así no está pasando nada? Y es que es parte de un trauma colectivo, parte de un trauma que además es generacional y que se beneficia del hecho que fisiológicamente nos encontremos en este lugar de congelamiento, como un trastorno de estrés traumático que no puede llegar al estrés postraumático porque se vive en el día a día y que se vive de formas distintas dependiendo de lo que sucede, ¿no? Acá con las noticias y allá las personas que pierden la vida o que a veces incluso les intentan arrebatar la humanidad, y que para ellos puede ser muchísimo más doloroso, como lo que sucede con los presos palestinos, que más bien son no presos políticos, sino personas que tienen secuestradas ahí en las mazmorras, que no tenemos ni idea de qué es lo que viven, ¿no? Porque si nos permiten ver lo que nos permiten ver por las noticias, por lo que ellos mismos, los sionistas, genocidas, suben a las redes sociales colgándose las medallas de ¡ay, miren lo que le hicimos a las personas, a los activistas de la flotilla! Si ellos mismos nos muestran eso, ¿qué es lo que no estamos viendo? Entonces, algo completamente gratuito para toda esta propaganda, antipropaganda que estamos intentando difundir en el mundo, algo que sí podemos hacer en cuanto a organizarnos como ciudadanía es una iniciativa ciudadana que se llama Firmas por Palestina, en la cual podemos utilizar nuestros derechos constitucionales. Y esto es, si recuerdan, en Ciudad de México había corridas de toros antes y en algún momento dejaron de existir. Y esto fue por la sociedad organizada, en la que utilizando estos artículos constitucionales, si no me acuerdo, uno es el 71 y hay otro más, el 48 si no me acuerdo, que permite que organizándonos cumplamos con un porcentaje del padrón electoral, que es el 0.13%, actualmente eso es más o menos 130,000 firmas, y que nosotros podamos pedir que se meta una iniciativa de ley. Entonces eso se somete al Congreso de la Unión. Nosotros lo que podemos pedir al Congreso de la Unión es que ellos declaren que es inconstitucional que el pueblo, bueno, que el Estado mexicano tenga relaciones diplomáticas y todo lo que tiene que ver como militares, económicas, culturales, deportivas, académicas, etcétera, con el Estado ilegítimo de Israel, porque además está cometiendo genocidio y eso sí va en contra del derecho internacional. Entonces, para que esto suceda, como ya les mencionamos, lo único que se necesita es nuestro nombre completo, que creo que todos tenemos, no sabemos nuestro nombre completo, y si tienen su clave de elector, es decir, una foto o su INE en físico,
con eso se pueden contabilizar las muestras para cuando nosotros lo entregamos en el Congreso de la Unión. Ahora, el punto aquí es que no es que el Congreso de la Unión vaya a romper relaciones con el Estado ilegítimo de Israel, porque esa es una pregunta pues genuina, ¿no? Lo que sucede es que si ellos declaran que es inconstitucional, entonces cae la presión sobre el Poder Ejecutivo, que es el poder que tiene esta injerencia para romper relaciones. Y en caso de que esté dictaminado como inconstitucional y el Poder Ejecutivo no rompa relaciones, entonces ya pasa con el Poder Judicial para seguir procediendo. Y aquí el punto es que nosotros podamos demostrar que como pueblo nos podemos organizar, porque los sionistas se organizan muy bien y eso nos queda muy claro, que también nosotros nos podamos organizar para exigir algo, nuestros derechos constitucionales, y que también se sepa que como pueblo mexicano nosotros rechazamos y repudiamos, por un lado obviamente el genocidio, pero también que nuestro gobierno siga manteniendo relaciones. Entonces, las invitaciones aquí son, en primera, si no han firmado, que firmen la iniciativa. En segunda, obviamente, que si hay personas que quieren ser voluntarias, se ofrezcan, porque también es en el poder del uno a uno, ¿no? Eso también es bien importante. No sabemos cuál es el cambio que puede haber de simplemente un hola o un gracias o un por favor con la persona extraña que tenemos al lado. En ese sentido, también si ustedes quieren descargar los formatos desde la página de Instagram y pedir firmas con sus amistades, con las personas de su trabajo o con sus vecinos si quieren, esos también pueden contar. Y también si no pueden firmar en este momento por cualquier motivo, es más, si quieren evaluar que no nos estemos inscribiendo a Paz o a Somos México, que también es súper válido, pueden checar los puntos fijos. Aquí actualmente tienen, me parece, 2 puntos fijos y está Clara por allá, que también pueden organizarse con ello. Entonces, esa es mi invitación en este momento. Sin embargo, van a platicar de muchas otras. También quiero mencionar, para no dejarlo ahí flotando en caso de que se nos pase, también sí pueden donar a familias palestinas. Eso me parece que es un punto bien importante. Hay una cuestión a veces de controversia al respecto, pero podemos hacer muchas cosas viendo un futuro en el que Palestina va a ser libre, pero también ellos necesitan comer hoy y ellos también necesitan sobrevivir en el día a día. Entonces, en la medida de lo posible, puede ser por mercaditas solidarias, a través de donaciones directas con las familias, a través de colectivas que se encargan de verificar también, porque puede ser muy complicado que alguien nos contacte y que no sabemos si es, y luego incluso ves cuentas que te aparece ahí que son de otra región que no es Palestina, ¿no? Entonces también pueden organizar, acercarse a colectivas que estén verificando eso, y también les invito a apoyarlos en el día a día ellos allá también. Gracias. Antes de pasar a la siguiente iniciativa, quiero darle la palabra a mi compañera Clara para que hable de las firmas. Se llama Carla. Gracias. Bueno, para la próxima les prometo un teatro más grande. Y vamos a rolar las hojas para los que no hayan firmado. Por favor, que esté claro, no debe haber tachones, nombres completos y legible. Y otro anuncio, aquí estamos en el Comité de Solidaridad con Palestina en Yucatán. Para los que quieran participar, ya sea integrándose o ir a los eventos que tenemos un grupo de WhatsApp que es sionista, pero es lo que hay al momento. Tenemos otro de Telegram, que ya cuando hay más confianza ya también nos unimos. Pero, también para los que se quieran unir al grupo para estar enteradas de los eventos, nos pueden pasar su teléfono. Tenemos 2 puntos de firmas fijos, que es como en el Teatrito con Rash y en Jardín 3 con Pablo. Vamos a pasar uno por aquí y otro por allá. Bueno, mientras lo pasamos, nada más me faltaba mencionar. Para meterlo al Congreso de la Unión solamente se pueden hacer en 2 periodos al año. En el primer periodo ordinario, me parece que el primer periodo ordinario inicia en septiembre y termina antes del 15 de diciembre,
y el segundo periodo ordinario es a partir de marzo. Entonces, pues como ya les mencioné, vamos más o menos a la mitad de las firmas no prescriben, entonces solamente podemos seguir organizándonos, podemos seguir difundiendo para que podamos meter en la siguiente sesión, que por ahora sería la de marzo de 2027, ¿sí? Y bueno, pregunta, ¿cómo van con las firmas? O sea, ¿sí han firmado? ¿La gente sí firma? Llevamos alrededor de contabilizadas 57,000 firmas, pero hay muchas firmas que no están contabilizadas. Se supone que ya en todos los estados de la República, que hay puntos fijos en todos los estados y obviamente personas que se ofrecen para esto. Es muy complicado, a lo mejor 57,000 firmas se escucha fácil, pero ha sido un trabajo de 2 años. Y creemos que también es importante, si bien no la iniciativa ciudadana, el punto importante es no perder el foco del genocidio que está viviendo el pueblo palestino, tanto en la Franja de Gaza como en territorios ocupados. También tiene este beneficio indirecto del sionismo en México, ¿no? Entonces también es importante que aprovechemos que se están teniendo estas conversaciones en los espacios públicos y privados para que conforme las personas tomen conciencia de esto, pues también podamos aumentar las firmas lo más pronto posible. ¿Alguien? Ajá. Tengo una duda. Sí. Nosotros ya firmamos en octubre en Ciudad de México en Bellas Artes. ¿Volvemos a firmar? ¿No? Ok, si ya firmaron, el hecho de que firmen no cuenta como doble, pero lo que hemos visto al momento de cuantificar firmas es que muchas veces hay errores y hasta nosotros mismos hemos cometido errores, es decir, a veces no ponemos nuestro nombre completo, a veces nos equivocamos y en lugar de poner la clave de lector ponemos nuestro CURP, porque son igual 18 dígitos, si no mal recuerdo. Hay personas que ponen todo y se les olvida poner la firma. Hay personas que, por ejemplo, yo me llamo Ana Jimena, ponen A.Jimena. Entonces, lo que yo les puedo decir es, si ustedes son personas como muy metódicas en lo que hacen y en escuchar instrucciones y todo eso, pues igual y es como, no, ya sé que firmé bien. Pero si existe un riesgo, por ejemplo, si existe el riesgo de que yo hubiera firmado mal, yo me aseguraría, ¿no? Como si aquí está esta, pues me la puedo echar otra vez. Obviamente depende de contextos, ¿no? A lo mejor si solamente hay una hoja, pues sería muy complicado. Si tenemos otras 50 personas y una persona que ya firmó antes, pues igual y podemos captar a la persona que no ha firmado. Eso dependerá mucho del balance que hagamos como internamente, pero no cuentan dobles. Para fines prácticos no cuentan dobles, pero tampoco hacemos daño a nadie si estamos firmando una vez más. Tenemos hojas, entonces si quieren firmar, firmen. ¿Sí? Sí, yo quisiera invitar a todos a participar porque sentimos que somos impotentes, ¿no? Y en el día a día podemos hacer mucho. Hay una aplicación que seguramente muchos ya conocen, el No Thanks. ¿Sí? Bueno, yo me doy cuenta de que muchas veces lo pasan desapercibido como si realmente no fuera una herramienta correcta. Corríjanme si no estoy en lo correcto, si no funciona o si funciona. Y si funciona, yo en lo personal lo que he hecho es invitar, voy al supermercado, invito a la gente a que cheque con el código de barras cada producto, ¿verdad? Yo mismo me he dado cuenta que es impresionante la presencia desde hace mucho tiempo en el sistema alimentario mexicano, simplemente, ¿no? Toda pasta de dientes tiene origen en Palestina, ¿sí? O sea, va en contra del genocidio, ¿sí? Entonces, creo que debemos de tener esa mínima participación, ¿verdad? Y si somos tímidos, romper un poquito nuestra timidez, ¿verdad? Y convencer de esta herramienta que puede ser muy útil. O sea, yo me he sorprendido incluso de productos que yo pensaba que eran netamente nacionales, como Tin Larín, por ejemplo, ¿verdad? Y resulta que ya es del ente sionista, ¿no? La Coca-Cola, no se diga, aquí en Mérida es impresionante el colonialismo de la droga-cola, ¿no? Y todo el mundo la consume alegremente.
¿no? Pero tenemos que ser conscientes del trabajo del uno a uno. Pero bueno, eso era todo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Es una participación muy importante y precisamente en ese sentido es de lo que yo les iba a hablar ahorita, que es el movimiento BDS. No son las únicas formas de organizarse y de resistir. Las que presentamos hoy son las que apoyamos ya sea desde Global Movement to Gaza México y también desde el Comité de Solidaridad con Palestina de Yucatán. Y bueno, hablando del BDS, yo sé que el BDS, cuando por ejemplo hablando de la aplicación esta de No Thanks, al principio cuando la empecé a usar, la verdad que sí era un poquito abrumador. Te vas y dices, ay, esto no lo puedo comprar, o es que a veces no hay opciones, o sea, vas al súper, quiero comprar una pasta dental y simplemente no hay opciones que no estén manchadas de sangre, ¿no? ¿Y qué haces? Bueno, el movimiento BDS conoce bien esto y no se trata de, digamos, atacar por todos lados, sino son campañas organizadas, ¿okay? Y puntuales. Por ejemplo, hay casos de éxito, hay muchos casos de éxito en América Latina. Uno de ellos es en Chile, que logró dejar fuera a Mecorot. Las personas se organizaron y lograron dejar completamente fuera a Mecorot, lo cual fue un logro enorme. Hay, por ejemplo, campañas donde los estudiantes se organizan, van a su universidad y exigen que su universidad rompa relaciones, cualquier tipo de relaciones con el ente sionista de Israel, y sí lo logran, pero tiene que ser la gente organizada, ¿no? Necesitamos, nuestro poder sale de la colectividad y necesitamos ser no uno, no dos, sino todos juntos, ¿no? Para atacar ese monstruo tan grandote. Y también lo otro es que hay que ser estratégicos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay una campaña contra Microsoft, ¿no? ¿Y qué haces contra Microsoft? O sea, ¿cómo no utilizas Microsoft, no? Entonces, si vas a los de BDS, ellos te van a decir, bueno, es que en la campaña de Microsoft nosotros específicamente estamos diciendo no consuman los videojuegos que vienen de Microsoft, ¿ok? Los que desarrollan Microsoft, los videojuegos no los consuman. Eso es algo que sí podemos hacer, podemos sobrevivir, digamos, sin eso, ¿ok? Sin tener que dejar de trabajar, porque pues todas las plataformas que utilizamos vienen de allá, ¿no? En el caso de la Coca-Cola, que es un caso muy representativo de todo lo que está mal en el mundo. Aquí en Yucatán, en Mérida, sabemos que en específico en todo Yucatán la Coca-Cola es muy importante, casi nunca falta, ¿no? Y es difícil porque una vez que te haces adicto es muy difícil dejarla, ¿no? Pero bueno, nosotros podemos agarrar conciencia y si tenemos mucho voluntad o fuerza, no sé, interna, lo que sea, lo logramos. Pero por ejemplo, ¿qué hacemos con el agua? O sea, no podemos dejar de tomar agua. Y si tú quieres tomar agua aquí, cualquiera que sea embotellada, o es de la Coca-Cola o es de la Pepsi, ¿y qué haces? Shifa-Cola. También puedes cambiar a Shifa-Cola, pero ¿qué haces con el agua? ¿No? O sea, no podemos dejar de tomar agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea es atacar a los puntos estratégicos, ¿ok? Puedo dejar de tomar Coca-Cola, no puedo dejar de tomar agua, pero sí estar conscientes de que eso no tendría por qué ser así, ¿no? O sea, aquí en Yucatán no es que no tengamos agua, pero el agua para beber está completamente monopolizada, ¿ok? No podemos beber agua a pesar de que es un recurso abundante aquí, si no viene o de la Pepsi o de la Coca-Cola. Entonces por ahí también podemos empezar a organizarnos, generar campañas aquí a nivel local. Yo creo que esa es una de las herramientas que podríamos también utilizar. No sé si haya preguntas al respecto, comentarios, si no, paso el micrófono a mi compañera Andy. Hay otros ahí. Por favor. Si no quieren usar Microsoft, pásense a Linux. Cualquier computadora que corra Microsoft puede correr Linux. Háganse dueños realmente de su equipo, libérense de Microsoft. Instalen el Linux. Cualquier aplicación de paga tiene una contraparte libre. Entonces háganse más libres con su computadora. Chequen cómo instalar Linux. Ya es mucho más fácil ahorita, ya se puede hacer todo con eso. Las Kindles también se pueden. Sí, también sus Kindles de Amazon las pueden jailbreakear, les pueden meter CoreReader, empezar a usar sus PDFs. Se pueden liberar todos esos aparatos que tienen controlados, que en realidad te están rentando, ¿no? Entonces, chéquenlo. Respecto a lo que decía Jimena,
¿Qué otros, o sea, cuando te refieres a meternos en voluntariados, qué voluntariados podemos hacer o voluntarias de qué? Voluntarios en el... Para las firmas me refiero a voluntarios en el hecho de no solamente ser un agente pasivo que firma y ok, ya está, sino si buscan en Instagram, que es donde principalmente estamos, firmas.palestina.mx, hay un link, no es Linktree, que es sionista, es Link Bio, no se gusta, ya cambiamos. Ahí viene el kit de firmas, viene con instrucciones, preguntas frecuentes, viene la hoja, viene un letrerito, pueden imprimir lo que quieran y pueden hacerlo de la forma en la que ustedes quieran, es decir, si quieren conseguir puntos fijos en donde se encuentren, si quieren hacerlo con sus personas cercanas, si quieren acudir a ciertos lugares, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, yo me quiero parar afuera del Starbucks todos los domingos y decir que Starbucks patrocina el genocidio y pedirles las firmas y que no entren en Starbucks. Bueno, pues si quieres hacerlo también está bien. Pero el chiste aquí es que es muchísimo más fácil que si nos faltan, por ejemplo, la mitad, 70,000 firmas. Es más fácil que 70 personas juntemos 1,000 firmas a que seamos 10 personas juntando muchísimas firmas, ¿no? Entonces esa es la invitación a si alguien quiere y puede, pues adelante. Sí, se me olvidó nada más mencionar lo de la aplicación esta de Notex. Yo sé que al principio es abrumador, pero ya después cuando te vas acostumbrando, pues ya hay ciertas cosas, por ejemplo, nunca toco Danone, me voy a otras marcas, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahorita la aplicación también incluye compañías cómplices en los genocidios que están sucediendo en Congo, en Sudán, así que se sigue ampliando y está muy buena. Y con respecto a las firmas, que metan mi cuchara, pero sí, yo nunca conseguí tantas que cuando fui con mi mamá, con mi tío, con mi tía, con mi compañera de trabajo. Yo con mi abuelita. Con mi abuelita, sí. Así que ayuda muchísimo. No sé si yo en una hojita y me preguntan a gente que normalmente no firmaría, pero pues a lo mejor ya que nos ven, sí así. Puedes entrar. Sí, acá. Otra forma, bueno, yo tengo dos. Primero, los chats de la primaria de mis hijos, los chats de papás y mamás, casi todos son mamás, pues siempre los estamos compartiendo formas alternativas saludables de alimentación, ¿no? Y entre otros temas, aunque solo son exclusivos de las escuelas, nosotros ahí metemos la cuchara, ¿no? Para compartir, no imponer, pero sí compartir. Y la otra, bueno, es que yo pertenezco a una red de fermentistas aquí en Yucatán. Y entonces, pues justamente lo que abordamos son temas de alimentación saludable. Pues de esa manera podemos o tratamos de frenar un poco la compra impulsiva de alimentos chatarra en las tiendas y que los fermentos se pueden hacer en casa con ingredientes muy simples, muy sencillos, ¿no? Entonces, hay muchas formas de aportar, ¿no? de difundir, además de la contrapropaganda que hacemos, pero en la vida práctica de gente que no está tan politizada o no está tan, pero que sí puede hacer cosas por su propia salud y frenar a estos entes que todos nos invaden. Bueno, tenía nada más una observación, nada más como para no subestimar al sionismo evangélico. Comentaron, me pueden corregir, que era como la minoría, pero yo he escuchado el dato, pero puede ser que esté mal, que incluso ese movimiento de sionismo evangélico es la mayoría, incluso más que los, por ejemplo, que viven en Israel. En Estados Unidos hay mucho de movimiento sionismo evangélico que ahorita está muy fuerte en México, igual con esa misión como de erradicar el catolicismo, que está muy fuerte, y otras como movimientos religiosos. Y por lo menos en lo personal, la mayoría como de mis mejores amigos son de estas religiones y apoyan a Israel y dan dinero a Israel y todo eso. Entonces, no sé. Se estima que en el Gabacho hay alrededor. Se estima que en Estados Unidos alrededor de entre 50 y 60 millones de personas son cristianos sionistas. 50 y 60 millones. Y Brasil, en este momento, aproximadamente una cuarta parte, y vas en ascenso meteórico, son cristianos sionistas. Es posible que en 20 años más de la mitad de la población de Brasil deje del catolicismo, lo cual
considerando que desde finales del siglo XV, comienzos del XVI ha sido así, sería un récord. Y en México va a la alza. Ustedes van, no sé, por la línea 2 del metro o en cualquier línea de metro, salen, lo primero que van a encontrar es un pare de sufrir. Porque aquí hay uno de 2 cuadras. Aquí hay uno de 2 cuadras. Así es, esas son las cosas. Por alguien quiere dar opinión. También hay otra cosa que aquí en las comunidades, precisamente estos pastores, evangelistas, yo qué sé, aprendieron el maya y fue más fácil de introducirse en las comunidades hablantes mayas. Pueden hacer otra cosa también, o sea, a pesar de su inutilidad, existen diputados locales y diputados federales y tienen oficinas concretas aquí en Yucatán, lo tienen que tener, incluso a nivel federal. O sea, más allá de que están parasitando en San Lázaro, aquí tienen alguna oficina. Vayan a reclamar justamente eso, ¿no? ¿Por qué mantenemos lazos en nuestra sección y demás? O sea, hay acciones que no nada más, o sea, por supuesto están las acciones de las firmas, el boicot, boicotes, inversión, sanciones y demás, pero también se puede hacer algo frontal y cada vez más, obviamente no solos, ¿no? Porque eso es lo que siempre ocurre, es que estamos en soledad a veces ante estas acciones, pero en conjunto creo que es mucho más sencillo y meter más presión, obviamente. Me voy a agarrar de eso para ir con el siguiente punto, muy breve. A ver, recapitulando. Llevamos la iniciativa de firmas y BDS, y ahorita ya se está dando la conversación sobre estrategias de incidencia política, movilización y organización comunitaria, ¿no? Pues justamente otra parte que les queríamos compartir es cómo ha sido el proceso de movilizaciones desde Global, sobre todo cuando fue la intercepción de la flotilla, que fueron 2 momentos importantes. Y bueno, ¿cómo se dio? Pues más o menos ya teníamos mapeadas las fechas en las que iba a ser la intercepción, y sabíamos que había que tener protocolos y acciones preparadas con anterioridad, ¿no? Y una comunicación muy clara entre la gente que estaba en mar, como Jimé, y la gente que estaba en tierra, como Sabri y Marito. Y bueno, creo que uno de los aprendizajes más importantes es que quienes nos organizamos no podemos estar viviendo a merced de las coyunturas. O sea, coyunturas van a haber siempre, como puede ser la intercepción. Necesitamos redes sólidas y resilientes que puedan estar durando en el tiempo y que cuando sucedan este tipo de conflictos no nos agarren por sorpresa y queramos construir un tejido que realmente lleva mucho tiempo hacerlo, ¿no? Porque son redes de confianza. Entonces, bueno, como sucedió, nos coordinamos, tengo entendido que aquí también hubo acciones, ¿no? Y estábamos intentando estar en constante comunicación con distintos estados. Sé que usualmente los estados tienen su comité de solidaridad, como es aquí, o tienen 1 o 2 colectivas que se dedican específicamente a estos temas por Palestina. En CDMX, como es la ciudad monstruo, hay muchísimos colectivos, lo cual le trae beneficios, pero también nuevos conflictos en cuanto a cómo coordinarse con tanta gente y que tienen, incluso dentro del movimiento por Palestina, distintas estrategias y visiones sobre cómo debería llevarse a cabo la lucha, ¿no? A todo esto, algo que surgió en la coordinación de estas acciones fue justamente un grupo donde nos intentamos coordinar de forma continua distintos colectivos a nivel nacional. Que no hay representación de todos los estados, desafortunadamente, pero creo que sí hay como bastantes personas de varios estados que a veces nos hacen falta en esos espacios donde podamos conversar sobre qué conflictos hay a nivel local o estatal en los distintos territorios, para compartir estrategias, ideas, acciones, y nunca está de más de vez en cuando poder compartir nuestras agendas políticas y alinearlas de ver si es estratégico y necesario. Y esto no significa homogenizar los movimientos o
quitarle la autonomía a cada colectiva porque se nota la diversidad dentro de los movimientos, pero sí saber cómo actuar de forma estratégica, manteniendo las convicciones y los valores claros, ¿no? Y esto también es un reto, me suena muy lindo la organización comunitaria y de base, pero quienes lo han hecho y lo hemos hecho sabemos que, pues, que trae conflictos y los conflictos pueden ser sanos, ¿no? Nos pueden llevar a aprender y a saber trabajar con diferencias y también saber qué diferencias no toleramos. Bueno, siguiendo con esta parte de organización, otra parte que vale la pena mencionar es la importancia de vincularnos con otras luchas y otros movimientos, tanto a nivel nacional como a nivel local. Creo que pues sí, la solidaridad pues no tiene límites, ¿no? Y ya cuando empezamos a ver cómo está inmerso el sionismo en México y en nuestros territorios, pues vemos que está intrínsecamente ligado con otras problemáticas, como pueden ser megaproyectos, no sé, en Ciudad de México, que es de donde vengo, pues toda la parte de la mafia inmobiliaria, etc. Y es importante también voltear a ver estas otras luchas y qué herramientas están usando. Durante toda esta jornada de lucha, de resistencia y de protesta por el Mundial en Ciudad de México, de parte de Global y de muchas colectivas en solidaridad con Palestina, estuvimos haciendo presencia en las acciones convocadas por Madres Buscadoras, ¿no? Porque pues, entre movimientos hay que saber cuándo hay que acopar, cuándo es necesario y ni siquiera por ser porque sí es estratégico, pero pues también por solidaridad, ¿no? Sé que mucha gente en redes sociales dice que, ay, ¿por qué voltean a ver a Palestina si aquí también hay muchos problemas? Y no les quiero dar la razón porque justo estoy diciendo que la solidaridad no tiene fronteras, pero creo que sí hay que voltear a ver lo que pasa acá y poder hacer ese como enlace que hay entre colonialismo, ocupación y sistemas imperialistas con los territorios que pasan allá, pero el territorio que también está acá cerca, ¿no? Los mismos zapatistas entienden claramente esta relación y han tenido diálogos con el pueblo palestino y también han sido muy vocales en cuanto a la liberación de Palestina. Y es importante aprender de eso y también materializarlo en nuestras acciones. Y pues ya que ahorita estaban dando ideas sobre qué hacer y así, me acordé igual en Ciudad de México, un ejemplo que sí sucedió, como del Starbucks que mencionó Jimé, es, no sé, hacer olla popular, ¿no? O sea, está el Starbucks, pero te puedes organizar y decir, bueno, yo voy a llevar café de olla gratis. Obviamente esto implica pues organizarse, hacer cooperacha entre varios y así, y tener formatos de firmas. Y volantear y decir de que, oye, ¿sabías que estás financiando el genocidio? Chance más o menos agresivo, pero y decirles aquí te tenemos una alternativa, ¿no? Un cafecito de allá y gratis. Y creo que las acciones de protesta también pueden ser lugares de convivencia, de construcción de tejido social y de cuidado, ¿no? También hemos hecho como sesiones de colorear especies nativas de Palestina para infancias, ¿no? Que puedan conocer sobre el territorio de allá. Y pues es muy importante también involucrar a las infancias en esto y que sepan qué está pasando y que pueda haber como igual lazos de solidaridad. Pues a todo esto, la conclusión sería organícense y no es fácil y no pierdan los principios y convicciones en el proceso y pues hay que tener estas conversaciones más seguidas y que no se quede en este panel porque vinimos a Mérida, sino que pueda continuar a lo largo del tiempo. Para el próximo domingo que van a estar
Mochilas sin Cozumel y vamos a estar allá pensando qué podemos hacer. Si alguien tiene alguna idea, son bienvenidos. Bien, yo para finalizar ya, porque les hemos tomado mucho de su tiempo, pero creo que todos estos puntos que compartimos eran muy importantes, quiero cerrar y ligado a lo que estaba mencionando Andy, comentando las bases, los fundamentos que es la flotilla y cuál es su misión, si es que no los tenemos claros, para que los conozcamos todos. Bueno, principalmente el más importante es ayudar a romper el asedio. Como sabemos ahorita en la Franja de Gaza hay un bloqueo naval, el cual es ilegal, pero muchas personas piensan que no. Y bueno, obviamente esta es la parte fundamental, ¿no? Parte de lo que hace la flotilla es hacer globalmente una denuncia colectiva para hacer visible el bloqueo y tratar de ir en contra de la misión o la visión es que cuando se llegue a Gaza se pueda hacer un corredor humanitario marítimo, un corredor marítimo que podamos gestionar la misma gente civil organizada para garantizar la ayuda constante, entrar constantemente, ¿no? La ayuda por medio de mar. Entonces, obviamente sabemos que hasta el momento hemos tenido 2 misiones, las cuales efectivamente, a pesar de lo que muchos puedan pensar, han sido exitosas porque hemos no solamente dado la visibilidad a nivel global, sino que también en la última misión, y la parte más importante es que uno de nuestros barcos, aunque ya no iba nadie a bordo, solito llegó hasta la playa y pues los palestinos pudieron recibir esos paneles que venían y todas las partes que, aunque venían rotas, pero que iban y el objetivo es que llegaran y llegaron. Entonces sabemos, y esta fue la flotilla más grande a nivel histórico de miles que han habido, porque la Global Summit es una de muchas que ha habido por muchos años. Estamos hablando de 2010, creo que si no me equivoco, que ha habido, ¿no? Entonces realmente sabemos que esta ha sido la más visible, pero ha habido siempre. Y anteriormente, en el pasado, de hecho, si era las flotillas eran constantemente y llegaban, ¿no? Ahora con el bloqueo nos lo impiden, pero en realidad las flotillas constantemente estaban llegando y ahora con el bloqueo eso es lo que ya no está sucediendo. También me gustaría recordar que... ¿Querías aportar? Sí. ¿Cómo se hace un corredor humanitario? Pregunta legítima, no sé. El corredor naval es pues básicamente sí, o sea, como una especie de ruta en el mar, en donde de punto A tenemos un barquito, punto B tenemos otro barquito, punto C tenemos otro barquito, entonces todos estamos ahí y pues el corredor es que llegamos de uno a otro y regresamos a nuestro punto y entonces así se tiene pues un camino, ¿no? Para poder llegar y no solamente tener que ir de aquí hasta allá. Entonces es básicamente eso. Eso es uno de los puntos importantes. Otra es, por supuesto, llevar la ayuda humanitaria, aunque como menciono, no solamente es lo que pueda ir dentro de los barcos, sino lo que después con el corredor activo y pues gestionado por la ciudadanía pueda seguir entrando. Y bueno, no me voy a detallar ahí con qué tipo de ayuda humanitaria, saben qué tipo es, ¿no? Y bueno, la parte de la movilización ciudad es la movilización social global, ¿no? Que es justo lo que estaba mencionando antes, la parte de hacer visible una denuncia colectiva global de lo que está pasando y entonces ya no solamente es un pequeño grupo en una pequeña localidad, sino que estamos hablando de un movimiento global. Y eso hace mucho más poderoso que no solamente sea más visible, sino que la denuncia sea colectiva hacia no solamente nuestro gobierno, como nosotros lo hacemos, lo estamos haciendo, sino todos los países, o sea, todas las delegaciones hacia sus gobiernos. Y denunciar la complicidad que los gobiernos están teniendo en cuanto a este genocidio, porque que esté pasando es realmente culpa, ¿no?, de la complicidad de los gobiernos. Entonces nosotros como ciudadanía organizada podemos hacer frente y poder hacer una denuncia más en escala de lo que podemos hacer. Nuestros territorios necesitan seguir siendo blindados y eso es lo que estaba mencionando antes y no vamos a dejar uno por otro. Pero parte de sumarse a la visión de la flotilla es sumarse a esa denuncia colectiva global. Entonces no es
si me sumo aquí, tengo que soltar esto, es parte de la colectiva, ¿no? Entonces, esos son nuestros pilares fundamentales para que los conozcan en caso de que no, y para que, como pueden darse cuenta, es un poco el círculo donde se cierra de todo lo que estábamos comentando. No, esto no solamente es bueno que lo están haciendo, sigan haciendo, sino ustedes también, por favor, formen parte, ¿no? Desde el hecho de poder compartir en redes sociales, que no es mínimo porque estamos en estas redes sociales que son sionistas, entonces ayuda al algoritmo a seguir dándole visibilidad al tema, porque banearnos es algo que ellos pueden hacer en cualquier momento. Entonces, que ustedes estén presentes también, aunque no lo crean, hace muchísimo. Y pues en este conversatorio y todo lo que mencionaron todos mis compañeros, la parte de firmas, de boicot y demás. Entonces, pues muchísimas gracias, eso es lo que yo quería compartirles. También quería comentar que este evento no es nada más a favor de la causa palestina, es también a favor de las otras causas de la resistencia, que muchas de ellas provienen de la causa palestina, entre ellas la de esa bandera, de la República Islámica de Irán. Porque hay naciones que, por supuesto, está la ayuda humanitaria, alimentos, medicinas y demás, pero creo que también algo fundamental para apoyar a la causa palestina es no condenar la resistencia armada palestina. ¿Qué necesita Palestina también? Armas para resistir al imperio y frente a un agresor que es en una resistencia totalmente asimétrica. No estamos hablando nada más del 250,000 de mártires palestinos en los últimos 4 años, sin sumarlos desde el 48. También estamos hablando de 250,000 yemeníes asesinados por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en los últimos 12 años, por los decenas de miles de iraníes asesinados, que son los únicos que apoyan Yemen, Hezbollah, la República Islámica de Irán, la resistencia iraquí, la resistencia siria, directamente a Palestina, no hay más. Mucha gente lo quiere hacer, pueblos lo quieren hacer, pero los gobiernos no lo hacen. Ni lo hace Erdogan, ni lo hace Mohammed bin Salman, ni los al-Nahyan, ni los al-Maktoum, nadie lo hace. Entonces, los discursos de solidaridad por parte de múltiples gobiernos sí funcionan, pero se tiene que dar un paso más, y quien lo ha hecho son ellos. Y han perdido mucho. Y voy a hacer caso, doy un ejemplo, MINAF, por ejemplo, ¿no? Más de 180 niñas y niños asesinados. O sea, estar a favor de Palestina no nada más estar a favor de aquel pueblo, sino también a través de todas las causas. Del mismo modo que estar a favor de Cuba, también se van concatenando las resistencias. Es una resistencia global porque el imperialismo y el capitalismo es global. Todo está conectado. Entonces, yo desde mi perspectiva, yo le recomendaría eso, no condenar la resistencia armada, porque es una parte fundamental para que la resistencia palestina continúe después de 78 años. Estamos a borde de llegar a 78 años. Y en torno a ello entender que pues, es una resistencia global y tal cual tiene que haber respuestas desde todo el orbe. Por eso jamás condenar a Hamas, ni a la Yihad Islámica, ni a Hezbollah, ni al Frente Popular, a ningún grupo armado. Porque tienen, de hecho, de acuerdo a la normativa internacional, el legítimo derecho de resistir frente a una fuerza ocupante, opresora y explotadora. Y en relación a eso, lo que acabamos de ver hace un momento, foreños como Carolina y yo, pues es la historia del pueblo maya. Tenerle que preguntar al opresor cómo resistir, no. Se resiste como quieran, pero el objetivo es resistir, ¿no? Y no demonizar otras luchas. Y justamente lo que hemos hecho nosotros constantemente en programas como Retroemisor, la distribución dentro de la noticiera en Chamuco y en otros medios, es eso, o sea, tratar de mostrar una visión distinta de las cosas. Condenar toda forma de violencia, no, yo no condeno toda forma de violencia. Es violencia legítima y necesaria. Que en el mejor de los casos sí, la violencia no podría existir, claro, es el ideal que todos aspiramos. Pero la violencia es importante. ¿Tú qué opinas, Carolina? Lo digo porque a veces a mí me ponen como la... No, lo que de pronto sí me parece que yo tengo una distinción es por el cristiano es en el uso de armas nucleares. Ah, bueno, claro, sí.
entrar aquí en discusión, pero pues esto, ¿no? Del elemento de disuasión, cómo funcionan también en este sentido y cómo pues eso en la legítima defensa, ¿no? Porque siempre bajo este imperio siempre resulta de una manera unilateral, son los agresores y los otros son las víctimas. Sin embargo, pues en este... No, ya ni sé. Sí, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, bueno, de manera muy personal, sí pienso que esto, pues, en un arma nuclear, pues, no distingue, ¿no? Quiénes son los agresores y quiénes son las víctimas, termina con todo también alrededor, pero entiendo, por supuesto, lo hemos, me parece, también discutido incluso con estas analogías, ¿no? Si alguien pretendiera, por ejemplo, entrar a mi casa, a la casa de mis papás y amenazar a mis hermanas, por supuesto que yo daría toda la violencia que me fuera posible, ¿no? Y en ese sentido, sí concuerdo también en no estigmatizar, creo ya solo para muy brevemente, pienso que también, y un poco uniéndolo con lo que iniciábamos sobre estas narrativas no solo negacionistas, sino también que hacen apología al genocidio, y que menciona, ¿no?, que las niñas y los niños palestinos son terroristas en potencia, el uso que se le ha dado también al término de terrorista, ¿no? Porque además de lo infame, ruin y mentiroso que resulta esto, es un término que también se replica en otras regiones, ¿no? Como precisamente, ya que menciona la causa cubana, es muy importante también no perder de vista la causa cubana, porque a pesar de que no son bombas, se está llevando a cabo un genocidio también contra el pueblo cubano, ¿no? Entonces, me parece que esa es una cuestión esencial y es la misma narrativa sobre que Cuba representa una amenaza inusual para Estados Unidos, con cosas muy ridículas como este informe de Marco Rubio. Y por decirlo ya para terminar, también este término de terrorista, en el caso en específico de México, el narcoterrorismo, ¿no? Que somos una amenaza inusual, quién sabe cómo se distribuye la droga dentro de Estados Unidos, pero resulta que son los cárteles, omiten además que ellos son los quienes tienen esta dirección, el lavado de dinero, todo lo que necesita el crimen organizado que está en Estados Unidos, y esta constante palabrita, ¿no?, de terrorismo, narcoterrorismo, también se está implementando en nuestro país. Entonces, no estamos tan de pronto en el uso, por ejemplo, de armas, pero, y bueno, claro, o sea, en un mundo ideal, pues por supuesto que me parece que no se debería privilegiar la violencia, pero yo creo que también coincido mucho con eso, en tener mucho cuidado en el estigma respecto a las víctimas que están siempre en legítima defensa, ¿no? Y pues ya. Las armas biológicas. Ni armas. De hecho, como lo dijo Rujola Pomena, o sea, nosotros no buscamos armas nucleares ni químicas y biológicas porque las consideramos inhumanas, siempre han sido inhumanas. Y hay una fatua, creo que es del 85, donde Ruhollah Khomeini y luego su continuador Ali Khamenei, ambos martirizados por cierto, prohibían las armas nucleares. Irán no quiere tener armas nucleares, podría tenerlas, pero no las tiene. Y justamente llegando a lo que mencionaba Carolina, sí siempre mencionamos el poder de disuasión, pero tiene pros y contras, por supuesto, ¿no? Palestina no tiene armas nucleares. O sea, Palestina tiene AK-47 llevadas por Corea del Norte hace 50 años. Y en el mejor de los casos, fabrican misiles con PVC frente a una potencia nuclear, química y biológica como el sionista, que tiene más de 400 armas nucleares, que tiene un arsenal biológico que ha utilizado en contra del pueblo palestino desde el 48, en la Nakba. Entonces, es eso, no estigmatizar una forma de resistencia. ¿Quién chingados somos para hacer eso? Cuando matan a la mitad de tu familia, yo haría exactamente lo mismo, y sé que todos aquí lo haríamos. Entonces, sí, no demonizar al pueblo palestino jamás, nunca. Y a las otras resistencias tampoco, no, ni al pueblo cubano, ni al pueblo yemení, ni a Irán, ni al pueblo venezolano, no son pueblos, ni al pueblo del Donbass, ni a Donetsk ni Lugansk, que llevan resistiendo más de 20 años a un asedio genocida por parte de ucronazis, literalmente nazis, armados por quién, incluso por el sionismo mano a mano con nazis, tal cual. ¿Quién iba a decirlo? ¿No? Bueno, ya sabía, Zelensky, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas, en verdad, estamos hablando de la hegemonía estadounidense está amenazada en este momento. Y eso es lo más terrible, porque no es que, bueno, ya,
me retiro y vamos a ser felices en Wisconsin. No sé. No, va a luchar por mantener esa hegemonía. ¿Hasta qué punto? Un genocidio en Palestina, bombardeando Caracas, colocando un fascista a otro fascista de la Estrella, Casas, quien sea. Están dispuestos a todo, a matarte, a ustedes, a mí, a todos. Y somos también, como lo dijo Carolina, el narcoterrorismo. Le van agregando prefijos. Entonces, si nada más es Palestina hablando, Palestina representa a todos, obviamente, ¿no? Pero atrás de Palestina hay muchas otras luchas. Y todas esas luchas justamente son a favor, pues, de la especie, de los pueblos. Entonces, pues yo nada más diría, en verdad, viva Palestina y viva todas las causas vinculadas a esta lucha que es de todas, por de cuentas, ¿no? Y Palestina lucha no nada más por los palestinos, sino también por nosotros. Las luchas que ya pasaron y las luchas que vendrán. Y yo de mi parte es todo.